Muy buenas noches. Hoy nos encontramos con la CIPA número 1, Lizeth Carranza, Marina Contreras y Caterine Fonseca. En esta noche tenemos una actividad del curso Tecnologías de la Información y la Comunicación orientada por el docente John Matones Ortega, quien nos ofreció este espacio con el propósito de conocer de manera directa cómo es el desarrollo y el proceso de la enseñanza y aprendizaje en el área de las TIC y cómo se dan estas en el aula. En el día de hoy contamos con el docente Brian Fernández, a quien tenemos el gusto de presentarlo. Bienvenido, profesor. Muy buenas noches, muchas gracias. Háblenos un poco de la importancia que tiene la enseñanza de la TIC en la actualidad. Bueno, básicamente es importante la enseñanza de las TIC, ya que actualmente en el sector educativo la manera como se enseña, la manera como se transmite ese conocimiento o la manera como se está formando a ese estudiante de manera integral, están involucradas ya tecnologías que hace muchos años no estaban. Por ejemplo, lo que son las plataformas e-learning, plataformas como Moodle, plataformas como Blackboard, plataformas básicas o simplemente páginas web, redes sociales. Entonces, es importante porque hay es como, digamos que va muy encadenado en la formación. Hoy en día los docentes ya no es solo colocar una tarea de consulta en la casa, sino que se coloca, por ejemplo, realizar un mapa conceptual con herramientas como CMAP, por favor, realizar una infografía con herramientas como Canvas. Entonces, la importancia de las TIC básicamente es al 100%. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, en todos los entornos, en todas las asignaturas, porque es un campo interdisciplinario y que se articula con cualquier tipo de asignatura e inclusive ya hoy en día en las instituciones de educación hacen lo que es la Semana de la Ciencia y la Tecnología con el ánimo de que el estudiante pueda conocer diferentes herramientas. El docente se brinda en capacitación constantemente con la finalidad de que cada día más se involucre en herramientas nuevas y eso aún le sigue dando esa importancia dentro del entorno educativo. Muchas gracias, profesor. Me gustaría ahora hacerle otra pregunta acerca de cómo las instituciones educativas cuentan con los recursos, elementos necesarios para impartir estas enseñanzas en las TIC. ¿Usted cree que esto sí se está dando, vamos avanzando o hemos echado hacia atrás? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, eso se mira mucho desde dos enfoques. Yo he tenido la oportunidad, yo soy docente de colegio, trabajo en universidad y he tenido la experiencia de estar en colegios privados, en colegios públicos, soy un docente nombrado y generalmente, pues la mayoría de los casos, los colegios privados, digamos que de cierto estrato, 3, 4, superior, cuentan con una infraestructura tecnológica, digamos que no actualizada, pero sí lo suficientemente cómoda. Pero a nivel general, los colegios públicos cuentan con una dotación tecnológica no muy, podría decirse, sólida, sino con los recursos básicos para el proceso sí, de trabajo diariamente. Sin embargo, eso se ve muy afectado cuando las instituciones están en zonas rurales. Hay muchas instituciones que están en zonas rurales que puede que el ente educativo, en este caso la secretaría, le brinde herramientas tecnológicas, pero de pronto por cuestiones de distancia, de señal, servicios como el Internet no son tan efectivos de alta calidad y eso lógicamente afecta la gestión porque muchas de las plataformas se trabajan online, aunque hay unas que sí pueden ser offline. Sin embargo, podríamos concluir de que en algunas instituciones de básica, media, que son privadas, sí se ve la infraestructura tecnológica sólida, fuerte, con diferentes herramientas en el cual el docente pueda acceder a proyectores de muy buena calidad, internet, tabletas digitales, en fin. Y en colegios públicos
puede que se vea, pero no de manera sólida, podríamos decir de una manera inferior, básica, y muchas veces es limitado. ¿A qué? Al entorno, a la sociedad que se está trabajando, a la distancia, porque puede que el internet no nos afecte. Y asimismo pasa también en el entorno educación superior, también dependiendo mucho de la ubicación. Así es, profesor, tiene mucha razón. La siguiente pregunta la formula nuestra compañera Lisette. ¿Qué estrategias implementan los maestros para impartir estas enseñanzas y con qué elementos cuentan en las aulas de clase? Sobre todo, digamos, enfocados a las instituciones públicas donde se brinda, digamos, atención a población que tiene menos acceso a este tipo de herramientas. Bueno, por experiencia, en el colegio donde yo trabajo, estrategias lo que se hacen es que en algunas ocasiones se articulan dos asignaturas. Por ejemplo, matemáticas se está trabajando lo que es, por decir un ejemplo, estadística básica, medidas de tendencia central. Entonces, he tenido la oportunidad de estratégicamente me hago una alianza con la seño de matemáticas, la seño de estadística, y mediante herramientas TIC, por ejemplo, Excel, se realiza una actividad que sea articulada en el cual el estudiante realiza el objetivo desde la parte estadística y realiza el objetivo desde la parte de tecnología. Es decir, involucra una actividad con diferentes asignaturas, permitiendo que el estudiante pueda adquirir esa competencia o seguir ese proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una manera un poco más dinámica. Esa puede ser una estrategia. La otra estrategia puede ser las semanas de las semanas de la creatividad, ciencia y tecnología, en el cual el docente brinda diferentes herramientas para que el estudiante pueda interactuar. Esa podría ser una segunda herramienta. Existen otro tipo de actividades, por ejemplo, he tenido la oportunidad con profesores, por ejemplo, de filosofía, de español, donde realizamos mapas conceptuales, pero utilizamos herramientas TIC, por ejemplo, CMAP Tools. He tenido la oportunidad donde en actos cívicos se realizan ciertas actividades, por ejemplo, en la batalla de Boyacá. Entonces, si el estudiante tiene acceso a un dispositivo móvil, que a veces sí, a veces no, pero se brinda esa oportunidad interactiva, se crea una sopa de letras con la herramienta de Hot Potato y lo que se hace es que se brinda en la nube y el estudiante puede acceder desde ahí, desde su casa, como para complementar cómo fue el proceso de la batalla de Boyacá mediante una serie de preguntas. Entonces, las estrategias pueden ser dentro de un aula de clases, dentro de una semana o acto cívico de ciencia de la tecnología, semana de la ciencia de la tecnología, mediante un acto cívico. Y básicamente es articular diferentes herramientas TIC con las diferentes asignaturas para que el estudiante pues pueda ver una aplicabilidad de una asignatura trabajándola con herramientas TIC. ¿Qué elementos? Bueno, los elementos básicos que se requieren. Puede ser el internet, herramientas gratuitas, por ejemplo, Hot Potato, que es para hacer actividades y son herramientas gratuitas. Básicamente se buscan herramientas open source o gratuitas de tal manera que no requieran licencia y que el docente pueda trabajarlo de una manera muy intuitiva, muy básicas, herramientas que no requieren codificación, sino simplemente de una manera básica puede desarrollar su objetivo. Gracias, profe. La compañera Marina Rosa va a estar formulando la última pregunta que tenemos planificada en el guión de la entrevista. Compañera Marina. ¿Qué importancia tiene desarrollar competencias en las TIC para los procesos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, básicamente la importancia es que primero estamos formando un estudiante competente, un estudiante, un futuro bachiller con unas competencias con TIC que les va a servir para un estudio superior cuando el estudiante ingrese a una educación superior. ¿Por qué? Porque en mi experiencia soy docente de universidad y cuando yo recibo un estudiante en primer semestre, ya digamos que yo como docente ya asumo que el estudiante viene con unas bases con herramientas TIC
que realizó en su proceso de enseñanza-aprendizaje en el ciclo de bachiller, ¿verdad? O en el bachillerato. Entonces, la importancia es que se realizan o se plasman esas bases sólidas que necesita el estudiante para su formación integral como un futuro universitario, como un futuro técnico, como un futuro tecnólogo, como un futuro profesional, ¿verdad? Adicionalmente, la importancia también es que muchos de esos estudiantes van a tener actividades del día a día en su casa que van a estar involucradas con herramientas TIC y que dentro del plantel educativo se pueden adquirir en procesos educativos. Por ejemplo, el uso de las redes sociales. Muchos estudiantes de pronto no tienen la oportunidad de ir a una universidad, pero desde que salen el bachillerato buscan la manera de emprender. Entonces, esa competencia e importancia de las TIC en el colegio permite al estudiante tener esa competencia no solo a un ámbito universitario, porque no un ámbito de emprendimiento, redes sociales, marketing básico. Entonces, podemos mirarlo desde el enfoque de acercarse a un ámbito universitario, desde el enfoque de emprendimiento, del enfoque, podríamos decir, como formador, ¿por qué no? Entonces, desde donde ustedes lo miren, la formación, la importancia de las TIC dentro del aula, como en el proceso de formación pedagógica para el estudiante, es enriquecedor e inclusive para el propio docente, porque el docente se ve en la necesidad de también actualizarse de herramientas, ya que cuando nosotros éramos estudiantes, por ejemplo, en mi caso, no conocía esas herramientas. Entonces, uno como como docente se ve en la necesidad de actualizar de esas herramientas para ser ese mediador, ese guía, ese líder que implemente esas herramientas en el aula de clase y que tengamos un resultado exitoso en la formación del estudiante. Así es, profe, debemos aprovechar todo ese conglomerado de herramientas tecnológicas que tenemos para sacar pues la educación adelante y así como estaba comentando usted, hacer una transversalidad con las otras materias porque se puede dar, ¿cierto? Profesor, le agradecemos mucho su amabilidad en atendernos y compartir con nosotros su amplio conocimiento y contribuir pues con nosotras en este proceso de aprendizaje, el cual tiene un propósito que es de conocer de todas estas herramientas tecnológicas y ponerlas en acción en el área pedagógica. Además de conocer su perspectiva como docente y cómo se da esto en las aulas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista, con mucho gusto. Gracias, profe, por su colaboración y disposición. Gracias, profe.